Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a su canal de Electronic Math. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un parqueadero programado desde Embed. Para eso vamos a utilizar todos los videos que hemos hecho, en el cual vamos a hacer uso del teclado matricial, el sensor infrarrojo y el servomotor, un buzzer y la pantalla TFT. Así que si no has visto ninguno de estos videos, acá te dejo una etiqueta para que vayas a verlos y puedas ver la serie Programando en Embed, para que puedas conocer de mejor manera cómo se programa cada uno de estos dispositivos. Y recuerda que también puedes escribirme en mis redes sociales si quieres que te pase este código del parqueadero. Me puedes encontrar en mis redes sociales en Instagram como Electronic Math o en TikTok como Electronic-Math. Sin nada más que decir, comencemos. Recuerda que primero tienes que incluir las librerías, en este caso las de SPI para la pantalla TFT, con SPI Arial para las letras, para utilizar el buzzer con la librería BIP y para utilizar el teclado matricial la librería Keypad. Recuerda que en cada uno de mis videos ya te tengo en el link de la descripción para que vayas y descargues estas librerías. Ahora procedemos a utilizar el objeto TFT con estos pines, todo utilizado a 3.3 voltios y con sus pines de SPI, MOSI, MISO y reloj. También utilizamos el Digital In para el sensor infrarrojo en estos pines A3 y A2 en mi microcontrolador. También utilizamos el objeto BIP con el nombre de buzzer con el pin de 2 para utilizar el buzzer. Utilizamos también un PWM para utilizar el servo, tal como en el video, y también la librería Keypad para utilizar este objeto con el nombre teclado, y con estos pines para utilizar el teclado matricial. Estos son unas variables auxiliares que vamos a utilizar. Acá importamos una imagen para que sea como un intro, ya que el parqueadero se define de esta manera. Se define con una entrada infrarrojo que va a detectar cuando entre un carro o una moto, y va a girar el servomotor, y de ahí va a pasar a un teclado matricial para seleccionar el puesto. Una vez estando ahí, se va a salir la moto, o es decir, va a seguir adelante y va a ser detectado por otro sensor infrarrojo, en el cual va a hacer que el servomotor gire automáticamente. Y eso es todo. Así que vamos a ver cómo más sigue. Lo primero va a ser un intro con esta imagen, ya que ya está cargada. Vamos a prender la TFT con estas variables auxiliares para hacer un intro alusivo y que sea muy agradable al usuario. Utilizamos estas variables, utilizamos el Film Rec para hacer unos rectángulos que se vean a los laterales de la pantalla. Acá colocamos el nombre del parqueadero, el cual se va a llamar Parking Electronic Math. Colocamos la imagen y acá lo hacemos es para utilizarlo y imprima varias variables. Le esperamos por un segundo y en el while lo que hacemos es utilizar el infrarrojo para que nos lea si hay algo, colocarlo y subirlo, y también colocarle varias imágenes para el posicionamiento de cada una de las posiciones que hay en el parqueadero. Y eso es todo. Recuerden que si quieren el código ustedes pueden escribirme y les pasaré el código en mis redes sociales. Ahora vamos a compilarlo y ver cómo queda. Acá podemos ver nuestro código compilado y acá con el intro de Parking Electronic Math, en cuál es nuestro intro, y podemos ver todas las conexiones de los infrarrojos en cuál están estas partes, el buzzer, todo acá conectado a 3.3 voltios con sus tierras para cada uno de ellos, y el servomotor. Vamos a colocar el servo acá y vamos a ver cómo funciona. Y acá están todos los pines también para el teclado matricial. Ahora podemos ver que cuando alguien va a entrar, va a girar el servomotor y va a sonar el buzzer. Eso quiere decir que alguien entró. Ahora vamos a colocarle una posición con el teclado matricial. En este caso quiero que sea la 1. Y vemos que ya se coloca en rojo. Esto quiere decir que ya está ocupado. En este momento la moto estaría acá, o el carro. Así que vamos a seguir derecho y se cierra automáticamente. Vamos a hacerlo otra vez, que una moto está pasando por acá, no se nos alza y la moto sigue derecho. Colocamos la posición que deseamos, ya sea 3 o 2, y vamos a utilizarle que ya se está saliendo del parqueadero y se cierra automáticamente. Colocamos un sistema también de que si se rellenan todas las casillas, es decir, el parqueadero está ocupado, no va a dejar la entrada. Y va a sonar el buzzer de esta manera, diciendo que ya no hay ninguna entrada a menos de que se libere. Fue todo por el video de esta ocasión. Recuerden compartir el video para que más gente se pueda informar más sobre este tema. Recuerden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de resúmenes y más publicaciones de proyectos que voy a hacer ahí.
Recuerden que también seguiré subiendo más videos sobre programación en Mbed, en Arduino y en Python próximamente. Nos vemos en la próxima y soy Electronic Math. Hasta luego.